Solo 5 de cada 100 personas dona sangre para alguien que no conoce. Por eso México ocupa el penúltimo lugar en donación altruista en América Latina. Yo soy Juana Ramírez, quédense conmigo en Mundo Salud. Y en este Health Café me da muchísimo gusto darle la bienvenida a César Esquivel. César, encantada de tenerte en Mundo Salud. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Déjenme contarles quién es César Esquivel. Él es ingeniero biomédico de la Universidad de Monterrey, pero en 2016 fue seleccionado como Emprendedor Social del Año por el MIT. ¡Qué bárbaro! Y entonces has hecho un montón de cosas y hay muchas cosas que platicar contigo, César, pero empecemos por el Día Internacional del Donante de Sangre que se conmemora el 14 de junio. Así es, cada 14 de junio, desde hace algunos años, se conmemora el Día Internacional del Donante de Sangre con el objetivo de visibilizar la importancia de donar de manera altruista. En países como en México, solo 5 de cada 100 personas donan sangre de manera altruista. ¿Qué es lo que pasa? El otro 95% lo hace para un familiar, para un amigo, y lo hacemos en una situación de urgencia. Es por eso que siempre estamos como apagando un fuego, ¿no? Reponemos sangre para uno y creamos un huequito y así nos vamos. Entonces, desde hace algunos años se ha instaurado el Día Mundial del Donante de Sangre para celebrar y sobre todo visibilizar la importancia de donar sangre. ¿Cuál es el eslogan de este año? El eslogan de este año es dona sangre para que el mundo siga latiendo. Y para que el mundo siga latiendo, hace unos años tú fundaste Blooders. ¿Qué es Blooders, César? Blooders es una organización que se encarga de educar, promover y facilitar la donación de sangre altruista a través de tecnología e innovación. Nos centramos muchísimo en que los procesos sean efectivos y nos centramos en que todos estén soportados en tecnología. ¿Cuántas jornadas de donación han organizado con Blooders? Desde el 2017 hemos organizado ya más de 350 jornadas de donación de sangre. Hemos trabajado con más de 170 aliados y hemos impactado a través de este programa a más de 75,000 personas. ¡Wow! Pues para mí ha sido un honor ser parte de esos aliados en algún momento de las jornadas de donación de sangre. Y hace unos años además creaste Saftu. Así es. ¿Qué es Saftu? Saftu es una empresa de tecnología en la cual nos dedicamos a brindar soluciones informáticas a los bancos de sangre. ¿Cómo nace? Nace de cuando empezamos a hacer estas jornadas externas de donación de sangre. Los bancos de sangre venían con nosotros y nos decían: César, qué bonita experiencia, porque es donación altruista, la gente realmente viene porque está convencida, pero nosotros tenemos que llegar al banco de sangre y todo lo que trabajamos aquí en papel lo tenemos que soportar en nuestro software. Entonces lo que hicimos fue generar un software que estuviera basado en la nube, que pudieran trabajar desde que están en la jornada externa y cuando lleguen al banco de sangre no tengan que retrabajar, aunado a toda la experiencia que ya contábamos con Blooders, de toda la gestión de citas, toda la experiencia del usuario, y entonces soportamos en un sistema informático la parte pre-donación, donación y post-donación, que es bien importante. Muchas veces los bancos de sangre, Juana, ven al donante como una transaccionalidad. Ya vino a donar a alguien, quién sabe qué, pero necesitamos volver a llamarlos. Necesitamos que no donen una vez, sino que donen en repetidas ocasiones, ¿no? Wow. Y entiendo que Blooders es entonces una organización civil. Así es. Y con Saftu hiciste una empresa. Así es. For profit. Así es. Todo alrededor de la donación de sangre. Todo alrededor de la donación de sangre y la empresa for profit para que pueda ayudar a sostener la operación de la organización de la sociedad civil. ¿Por qué te inspira la donación de sangre, César? Fíjate que hace ya casi 8 años, Juana, estaba estudiando la maestría en administración de hospitales y conocí a una persona que se llama Carlos. Carlos me dice: César, estoy seguro que tú me puedes ayudar por lo que estás estudiando y quién está estudiando eso. Y le digo: Carlos, ¿qué te puedo ayudar? Me dice: mi esposa tiene leucemia, necesito urgentemente donantes de sangre, estoy desesperado, la gente que podía donar ya lo hizo y ya no sé qué hacer. Y le dije: Carlos, con mucho gusto déjame ver qué puedo hacer.
y te echo una llamada. Esa llamada nunca llegó. Y quiero abrir un paréntesis porque por desinformación, nadie de mi familia había necesitado sangre. Pareciera que es un problema que no existiera sino hasta que se presenta para alguien en particular. No hice nada. 3 semanas después que vuelvo a platicar con él, me dice: César, mi esposa acaba de fallecer. ¿Qué fue lo primero que hice después de eso? Fue ir a donar sangre. Y ahí empieza como este viaje en entender cómo podemos impactar a través de la tecnología. César, ¿qué le dirías a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo y que tenemos que animarla a ser donante de sangre permanente? ¿Qué le dirías? Mira, les voy a dejar un gran compromiso que yo aprendí a los 25 años cuando empezamos esto. Y es que cada vez que tú donas sangre impactas en la vida de hasta 3 personas. En el caso de los hombres podemos donar 4 veces al año, es decir, podemos impactar hasta 12 vidas. Y en el caso de las mujeres pueden impactar 3 vidas, es decir, 9 al año. Si lo multiplicamos por los años que podemos donar sangre, un hombre tiene la posibilidad de impactar hasta 564 vidas y una mujer 423. Yo lo que les digo es, si vienes a este mundo y no donas sangre, me queda claro que no va a pasar nada. Pero si donas sangre, muchísimas cosas pueden pasar. Entonces, ¿de qué lado te gustaría estar? ¿Cuántas vidas te gustaría salvar? ¿O cuántas vidas te gustaría dejar pasar, no? Pues César y yo los queremos invitar a todos a ser de la parte de la gente que salva vidas, que dona sangre, que se solidariza, que se compromete. César, muchísimas gracias. Muchas gracias por estar en Mundo Salud. Este es tu espacio y nosotros regresamos después del corte. En la edición de mayo de la revista Mundo Ejecutivo se encuentra el ranking de las 30 mejores empresas de energía eléctrica de México. Con la contrarreforma energética impulsada por el Poder Ejecutivo y las condiciones desfavorables de inversión en el país, estas empresas aprovechan la oportunidad en su sector para continuar con el crecimiento. Para ofrecer un panorama más completo, ofrecemos a nuestros lectores un especial sobre el estado de la industria energética. Diferentes consultores, académicos y especialistas dan una lectura de la industria en el país, las tendencias mundiales y el cómo deberían trabajar iniciativa privada y gobierno. También presentamos un reportaje donde los jugadores claves del retail hablan del uso de la inteligencia artificial y cómo diversas innovaciones tecnológicas deben ser la vía de aceleración para las empresas de consumo masivo. Los non-fungible tokens han llegado para cambiar el mundo del arte y las finanzas. Hacemos un análisis sobre la nueva tendencia tecnológica que tiene un mercado con valor de $250 millones. En la sección de Real Estate, 2 importantes firmas del sector comparten su visión sobre la experiencia de compra y los factores que afectan la decisión de compra de un bien inmueble. Además, en Mujer Ejecutiva damos una perspectiva de cómo el emprendimiento social es una herramienta para reducir la brecha de género. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. En Mundo Salud, esta sección de Segunda Opinión tiene hoy 2 invitados de lujo. Tal vez 2 de los comunicadores más relevantes de la salud en México y por supuesto me refiero a mi querida Maribel Ramírez Coronel y al doctor Javier Tello. Bienvenido Javier nuevamente. Muchas gracias, qué gusto. Querida, muchas gracias, Juana, como siempre. Pues estábamos en una conversación con el doctor Tello en nuestro primer programa sobre la vacunación de los médicos y esta diferenciación, triste diferenciación de los médicos del sector público, privado, primera línea, segunda línea. Y me gustaría, Javier, antes de entrar en la conversación de esta sección, que cerráramos esas ideas que nos planteabas en el programa anterior. Sí, mira, si mal no recuerdo, estábamos en que no había estado planeado desde un inicio estar vacunando a los médicos que no estuvieran en una nómina gubernamental, porque esto los hacía no tener control. Entonces, súbitamente empiezan estos médicos y enfermeros y gente que trabaja en el sector privado a levantar la voz, ¿no? O sea, prácticamente, oye, ¿cuándo nos toca a nosotros? Y lo primero que ocurrió es que no estaban considerados, se vio si quienes trabajan en los grandes consorcios les podían ayudar,
no se vio mucho tampoco en un inicio, y la verdad es que esto súbitamente se convirtió realmente en algo, en un grupo de presión, que medio ha venido funcionando porque algunos gobernadores ya han hecho algunas negociaciones con gente de la medicina privada y les han otorgado algunas vacunas. Debo decir que algunas vacunas son sobrantes de otros programas, algunas personas de la tercera edad que no se vacunaron, o gente de trabajadores de la educación que tampoco se vacunaron, entonces de ahí tomaron muchos para los profesionales privados. Creo, Juana, para terminar, que es una cuestión muy delicada. Hay que entender que el médico de primera línea es el médico que se encuentra viendo a estos pacientes por primera vez, el que trabaja en el consultorio de la farmacia, el médico de barrio que ve 10 o 15 pacientes en sus domicilios y que los vimos el año pasado jugándosela. Es muy lamentable que no estén todos los trabajadores de la salud, por el hecho de ser trabajadores de la salud, hasta adelante de la fila, como ocurre en varios países. En muchos países en Europa, en los Estados Unidos, solamente por ser cuidador de una persona te vacunan, porque no es que te vayas a contagiar, es que tú puedas contagiar a esta persona. Gente que cuida, gente en los asilos, sombras que le llaman a los niños que tienen problemas de aprendizaje, claro. Todos se deberían estar. La gente que trabaja en los laboratorios, los que toman muestras, los que tienen farmacias, sí, los paramédicos, los que trabajan en las ambulancias, en fin, todos son primera línea y todos correcto. Tendrían que estar vacunados. Yo creo que es responsabilidad de todos los que trabajamos en el sector salud insistir hasta el cansancio en que es prioritario, no solo en esta pandemia, sino siempre tendría que ser prioritario el bienestar de quienes cuidan de la salud de todos nosotros. Y pasando a un tema que por supuesto tiene muchísima relación con esto, que es este deterioro que hemos observado en el sistema de salud, por supuesto impactado por la pandemia, pero también pareciera que por decisiones del sexenio en el que estamos. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es el estado? ¿Sí es una visión correcta pensar que estamos en un retroceso del sistema de salud, Maribel? Sí, bueno, Juana, yo creo que fue inevitable y ese retroceso lo sufrieron en general todos los sistemas de salud de todo el mundo porque las pandemias llegan de manera sorpresiva. Y aunque ya hay un plan y una estrategia previa, o la había en México, realmente no se ejecutó como se había planeado y se había definido desde años antes. En muchos sentidos no se definió, no se ejecutó así, pero ahora sí ya, conforme se va viendo aparentemente que la pandemia se va deteniendo, o por lo menos que la curva ya no está tan pronunciada en el crecimiento, hay claros indicios cada vez de eso, sí hay que ir pensando en remontar, en cómo vamos a remontar y en definir esa estrategia claramente, ¿no? Y creo que esa estrategia debe tener muchos pilares, en principio de la propia infraestructura, porque hubo una reconversión de los hospitales, entonces hay que hacer la reconversión, que en algún momento ya se ha hablado, pero no está claro cómo se va a hacer, ¿no? Porque hay hospitales COVID específicamente dedicados, cuánto tiempo, en qué proceso, todos los pasos que se tienen que seguir para echar atrás y empezar con la atención normal y para empezar a cubrir a todos esos pacientes que se quedaron rezagados. Tú aquí lo has comentado en tu programa, son millones, miles y no sabemos cuántas personas que no han dado seguimiento a sus tratamientos, a sus terapias, a sus diagnósticos, a todos los estudios de sus enfermedades, de las otras pandemias que tenemos de hipertensión arterial, de diabetes, de todos los problemas de salud que como país, como población tenemos. Y sabes que de la infraestructura, de la parte laboral, hay muchos profesionales de la salud que no han ido a los hospitales porque ellos mismos son población vulnerable. Y de la parte, yo creo que hay un elemento muy importante que se tiene que tomar en cuenta, de que la gente se sienta segura de regresar a las instalaciones de salud, porque hay un temor de contagio. Y ese temor se va a quedar, porque ya no solo es de COVID, de que te contagies de cualquier cosa, ¿no? El riesgo a infectarte o a enfermarte dentro de un hospital o dentro de un espacio de salud se va a quedar, y hay que hacer toda una campaña. Muchas estrategias y medidas se tienen que tomar en ese sentido y se tienen que poner sobre la mesa. Y no solo de manera unilateral desde el sector y de la autoridad. Yo creo que ahora sí tendría que ser multidisciplinaria y considerar las opiniones de todos los que participan en el sector desde dentro y desde afuera. Recojo dos ideas de lo que estás platicando, Maribel.
El primero, en efecto, el rezago de atención de pacientes con otras enfermedades, con otras necesidades, que ya traíamos un rezago, hay que decirlo, Exacto. antes de la pandemia, y que uno, porque en algunos casos los pacientes tienen miedo de regresar a los hospitales, pero en otro, el más frecuente, porque se pospusieron cirugías, se pospusieron tratamientos, porque no hay medicinas para atender muchos de estos padecimientos en los hospitales. Y entonces vamos a ver una creciente ola de pacientes con estas enfermedades mucho más complicadas que además le van a costar mucho más al sistema, ¿no? O sea, ahí hay una situación bien compleja de atender. Pero del otro lado están todas las medidas que deberían quedarse para siempre, como esta necesidad de proteger, de cuidar, de mejorar las condiciones en las que trabajan los profesionales de la salud en el país. Pues bueno, sigamos platicando de esto, vamos a un corte y regresamos. Conoce las noticias más relevantes en temas de negocios, política, tecnología, startups, mujeres y estilo de vida en nuestro nuevo canal de televisión Mundo Ejecutivo TV. Disfruta por el canal 168 de Total Play de las mejores entrevistas y cápsulas que tenemos para ti. Mundo Ejecutivo TV, un medio de excelencia. Estamos platicando en Segunda Opinión con Maribel Ramírez Coronel y Javier Tello sobre los impactos que la pandemia y otras decisiones ha tenido sobre el sistema de salud. Y hablábamos de las consecuencias para los pacientes que han pospuesto por razones diversas la atención de sus padecimientos, pero también señalabas, Maribel, la necesidad de entender que las soluciones no vendrán de un solo lugar, que necesitamos de la colaboración tanto de la iniciativa pública como de la iniciativa privada y aprovechar toda esta infraestructura instalada para resolver las necesidades apremiantes del sistema de salud. ¿Tú cómo lo ves, Javier? Mira, yo creo que la pandemia, lo he venido diciendo, nos pegó en lo que le llamo yo la tormenta perfecta. Teníamos un sistema de salud que si no era el mejor, por lo menos sabías qué esperar, sabías cómo moverte, sabías qué es lo que seguía. No teníamos un desabasto de esta magnitud como el que tenemos ahora de medicamentos. Sin embargo, era un sistema que los últimos, la última mitad de la administración anterior le tuvo unos recortes brutales de salud. ¿Qué esperábamos? Bueno, quienes esperaban algo de un gobierno de izquierda era que de entrada se fondeara de una manera brutal la salud. Por el contrario, llevamos 3 asignaciones presupuestarias recortadas, porque esta última viene disfrazada. Tomaron 33,000 millones del Fondo de Gastos Catastróficos y los pasaron de la bolsa derecha a la bolsa izquierda. En realidad ha disminuido el presupuesto para la salud. Encima de eso, empezaron a quitarle fondos a los institutos nacionales de salud y desaparecieron el Seguro Popular sencillamente porque no iba con su ideología. En esto estábamos con, ustedes lo recordarán, las mujeres protestando en FUCAM, etcétera, cuando cae la pandemia. En el sistema de salud que estaba en ese momento siendo desmantelado por la administración actual. Entonces, cuando tú tienes ese escenario, pues es el peor en el que podemos estar. Y aunque hubiera algunos movimientos rápidos, pues lo único que sucede es que decían en mi pueblo, desvistiendo un santo para vestir a otro. Porque sí, se hizo una reconversión hospitalaria y la anuncian como muy pronto y muy rápida, pero como estaba diciendo Maribel, esto significa entonces que mi tía que se fracturó la cadera no puede cambiarse la cadera porque el hospital está bloqueado. O gente que necesita tratamientos para cáncer, tú lo sabes muy bien, no pueden llevarlo a cabo. La versión oficial es que los trasplantes podían hacerse siempre y cuando los hospitales tuvieran las condiciones. Bueno, no tenían las condiciones, claro. Luego entonces no había trasplantes, hay que decirlo. Y hablando del futuro, creo precisamente que la falta de visión nos va a llevar a una crisis aún mayor en los servicios de salud. Me explico. Hay que entender que en este momento el presupuesto que hay para la salud 2020 no contempló COVID.
No sé quién lo pensó así. Perdón, 2021. No contempló COVID. No aparece la palabra COVID. Alguien, cuando lo hicieron el año pasado, creyeron que la pandemia se iba a terminar con el inicio de este año. Y no entienden que va a seguir durante varios años más. Entonces, no hay dinero actualmente, el día de hoy, mientras estamos hablando, para tratar COVID. No sé de dónde lo están sacando, ni de dónde le están apareciendo. No sabemos, porque ahora es información reservada, de dónde salió el dinero para comprar las vacunas, cuánto costaron las vacunas, ni a quién se la pagamos, y no lo vamos a saber si es que no lo liberan dentro de 5 años. Bueno, el mensaje es que para el presupuesto del 2022 hay que considerar la patología normal de México más COVID. Pero además ahora, que esto no se tenía contemplado, y cuestan los pacientes COVID a la salud del país. Pero además, ahora hay que tomar en cuenta todas las complicaciones de la patología que era normal y que ahora se tienen porque la tía no se cambió la cadera o no me pude hacer mis stents cardíacos o perdí la continuidad en mi quimioterapia. Eso va a costar, ¿y qué crees? La última, las complicaciones COVID. Todas estas complicaciones de las que hoy se sabe muy poco en pacientes que tal vez ni siquiera se enteraron que tenían COVID y que van a llegar de repente a los institutos nacionales de salud diciendo, oye, tengo problemas respiratorios. ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿No es que tuviste COVID? No lo sé. ¿Por qué? Porque nunca me hicieron una prueba, porque en este país la regla era no hacer pruebas a menos de que llegaras a un hospital y quisieran hacértela, ¿no? Entonces creo que la carga que vamos a tener dentro del sistema de salud va a ser muchísimo más grande que la que siquiera se tenía pensada, pero lo más preocupante es que no vemos una política que esté realmente teniendo esa visión y ese foco. La salud sigue siendo una más de las molestias que tiene esta administración y realmente no podemos sacarla adelante así. Y hablando de eso, Maribel, y pensando hacia el futuro, ¿qué más tendríamos que tener en cuenta? ¿O qué tendrían que tomar en cuenta quienes están tomando las decisiones? Sí, fíjate que ahorita igual escuchando a Javier, creo que tendríamos una enorme oportunidad de retomar para que el sector salud, fuera el momento para que el sector salud tomara decisiones colegiadas, o sea, si a lo largo de la pandemia no lo ha hecho, porque estaba otra vez la línea y el camino para que se fuera el Consejo de Salubridad General el que determinara cada uno de los pasos que se tenían que seguir en esta emergencia que fue declarada como tal desde el principio, pero no se ha hecho. Entonces todavía quizá habría tiempo de que en este remontar retomara las riendas el Consejo de Salubridad General, porque ahí participan todos los expertos, los titulares de cada una de las instituciones de salud, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, todas, sino incluso de los titulares de las dependencias del gabinete que tienen que ver directa o indirectamente con el sector salud. Tendrían que participar todos y ir tomando las decisiones en conjunto, de manera colegiada, y definir el camino. De verdad sería una gran oportunidad. Ojalá lo hicieran, ¿no? Pero pues como que se ve un poco Maribel, difícil. y en materia de abasto, que has estado muy pendiente de este proceso internacional y de la UNOPS, etcétera, ¿qué tendría que tener en cuenta el gobierno, además de aprender de las cosas que ya están pasando y que nos tienen en este desabasto del que platicaba el doctor Tello? Pues ya lo debieron haber tomado en cuenta desde finales de año para la compra que ya lleva varios meses que se está planeando y que no termina de concretarse, porque esa necesidad de insumos que tenemos para el post-COVID ya está para estos meses, ¿no? En este segundo semestre, y para la gente que está teniendo complicaciones, como bien comentas, Javier, el síndrome post-COVID ya está tipificándose claramente, ¿no? ¿Cómo se dice? Las consecuencias que van a tener los pacientes, las secuelas que de todos porque hay muchas personas, bueno, se tiene contabilizado como 2 millones más o menos de los que han tenido COVID y que pues no murieron, algunos graves, leves, moderados en los diferentes niveles, y de qué nivel va a ser sus secuelas está por verse, pero todo eso se tendría que considerar hacia adelante sobre el tipo de rehabilitaciones que van a tener, el tipo de insumos que van a requerir para apoyarlos, y que va a ser un costo para el sistema de salud en términos de insumos, de instalaciones, del personal médico capacitado, de la formación y de la actualización que tienen que estar teniendo los médicos, las enfermeras, todos, ¿no? En todos esos sentidos debería de ir. Pero en principio en el abasto no está considerado claramente,
las compras de las claves que están incluidas en la megacompra de la UNOPS, que va a empezar a ejercer o aplicarse o ejecutarse en el segundo semestre, aunque aún estamos por verlo porque no vemos claro, lleva 3 meses por definir después de que se presentaron las ofertas se presentaron en febrero, ya estamos en mayo, 3 meses después y no hemos sabido, o sea, es de verdad desesperante, digo yo que lo sigo de cerca, es exasperante de qué es lo que están haciendo. Yo creo que al menos lo que corresponde desde nuestras trincheras es seguir poniendo el tema en la mesa, seguir haciendo los análisis tan estructurados y completos que ustedes hacen y que yo creo que todos les agradecemos. Y desde este espacio de Mundo Salud, por supuesto que están permanentemente invitados Javier y Maribel para que sigamos platicando de otros temas que son importantes para el sector. Muchas gracias por estar en Mundo Salud. Muchas gracias a ti, qué gusto. Gracias. Y a ustedes, muchas gracias por acompañarme en otro espacio de Mundo Salud. Nos vemos el próximo miércoles. Mundo Ejecutivo presentó